nunca lo había utilizado, nunca lo había utilizado, está bueno aprenderlo. Es un corazón por la materia. Me alegro, Julián. Hola, Franco, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, último día del mes de agosto, se nos termina agosto y se viene el mes de ustedes, el mes del estudiante, el mes de la primavera. Espero que lo puedan festejar. Siempre uno tiene alguna vuelta de tuerca para poder festejarlo, así que espero de todos modos de que el festejo tenga la misma consonancia o el mismo parecido a lo que suelen festejar los años pasados. Seguimos nosotros en la meseta, no salimos de la meseta de cantidad de contagiados, pero bueno, por lo menos creo que estamos un tantito más tranquilos y más relajados al respecto de cómo salir, cómo comportarnos en cuanto a los espacios libres. Bueno, análisis de sistemas y como les decía, hoy vamos a comenzar estoy tratando de ubicar la cámara en la pantalla de la mejor manera posible. Hoy vamos a tratar de comenzar un nuevo tema. No sé si alguien tuvo la oportunidad de andar por el aula. En la plataforma de Moodle, en el curso, se les ha colgado algunos materiales nuevos, particularmente el nuevo material de teoría, pero también el que está relacionado con práctica que vamos a comenzar a trabajar, que vamos a comenzar a desarrollar a partir del día de hoy. Entonces, como para arrancar, dos cosas. En primer lugar, grabar la reunión, está entonces el proceso de grabación, y por el otro lado, en segundo lugar, voy a tratar de compartir la pantalla del material que vamos a presentar ahora a continuación. A ver si comparto. Alguien con su micrófono, porque por ahí ¿me puede decir si alcanzan a ver el PowerPoint que tengo en pantalla? Sí se ve, profe. Gracias, Lourdes. Bueno. El tema que vamos a empezar a desarrollar hoy tiene que ver con el modelado de datos. En el caso anterior, nosotros lo que estuvimos haciendo tenía relación con el modelado de requisitos o el modelado de necesidades que proponía el usuario o el cliente frente al sistema, frente a un posible desarrollo de sistemas. No me voy a acordar de lo siguiente. Cuando se plantea el modelado de casos de uso, el modelado se puede realizar para un sistema o para una propuesta de sistemas que todavía no se desarrolló, es decir, ustedes están modelando a futuro una propuesta de sistemas, pero también se puede modelar cuando el sistema ya está desarrollado y lo que ustedes quieren hacer es o bien documentar una situación que previamente no ha sido documentada, o bien ustedes quieren encontrar algún tipo de error o algún tipo de desperfecto, alguna anomalía que está generando algún problema informacional, o bien, en todo caso, están por realizar una modificación del sistema. Nosotros en una de las primeras clases, allá por abril, habíamos estado conversando sobre los sistemas heredados. Estos sistemas de información son aquellos en el cual hay una cuestión de desactualización, hay una cuestión de antigüedad, pero sin embargo hay una cuestión de confianza sobre lo que hacen los sistemas. Entonces, dado que estos sistemas no quieren desaparecer, lo que se hace es aplicar reingeniería o aplicar modificaciones sobre estos sistemas, por ejemplo, migrándolos a otro lenguaje, migrando sus estructuras de bases de datos,
y para eso se construyen nuevamente casos de uso. Entonces, los casos de uso son, en primer lugar, para modelar requerimientos del usuario, del cliente frente al sistema. En segundo lugar, el modelado, que es una representación de la realidad, puede llegar a realizarse sobre un sistema ya desarrollado o sobre un sistema a desarrollarse a futuro, a diseñarse a futuro. Una cuestión interesante que no aparece reflejada en los casos de usos son los almacenamientos. Nosotros cuando graficábamos los casos de uso, hablábamos, por ejemplo, de consultar o hablábamos, por ejemplo, de eliminar datos o hablábamos, por ejemplo, de realizar un listado. ¿De dónde surgen esos datos? ¿De dónde salen esos datos que me van a permitir o el listado o un filtro para realizar una consulta o un dato único para poder ser modificado? Esos datos se tienen que haber almacenado en algún lugar, tienen que estar guardados en algún lugar. En la medida en que uno fue dando de alta los datos del cliente, o como veíamos la semana pasada en el caso de la veterinaria, los datos de las mascotas, todos esos datos suelen ir a parar a un almacenamiento. Los casos de uso tienen la gran desventaja o el gran inconveniente de que no visibilizan los almacenamientos o las estructuras de almacenamiento de datos. A diferencia de los casos de uso, los diagramas de flujo de datos, que es la técnica paralela a los casos de uso, sí contempla, sí permite ver dónde van a ir a parar esos datos que se almacenan. Entonces, considerando de que los casos de uso no modelan almacenamientos de datos, nosotros tenemos que apelar, tenemos que acceder a otra técnica para poder ver cómo se almacenarían los datos. Ese almacenamiento de datos que se hace a través de una técnica de modelado finaliza, una vez que se concreta, en las bases de datos. Nosotros recordamos que cuando mencionamos elementos de un sistema de información, junto con el hardware, junto con el software, hablábamos también de que un elemento de los sistemas son las bases de datos. Entonces, el modelado de datos finaliza en una estructura de base de datos, de la misma manera que un caso de uso o un conjunto de casos de uso finaliza, se concreta, se materializa en un programa codificado. Vamos a ver ahora entonces un poquitito de qué se trata el modelado de datos. Estoy en la diapositiva 2, por ahí, si no la alcanzan a ver, y voy a leer un cachito lo que va diciendo esta diapositiva, en donde menciona o nos introduce a una base de datos. En líneas generales, una base de datos es un conjunto de tablas. Profe, Sí, se sigue viendo la diapositiva 1. eso es lo que les quiero preguntar, entonces voy a tratar de dejar de compartir, a ver si, y vuelvo a compartir. Por eso mencioné, estoy en la diapositiva 2. Esperen, a ver, vamos a dejar de compartir y vuelvo otra vez a hacerle el intento. Yo sabía. Voy a hacer más fácil directamente desde el PDF. Ahí se los busco. Y se los comparto. ¿Alcanzan a ver ahí? Ahora sí. Me estoy moviendo ahí, tiqui tiqui. Bien. Estoy en la diapositiva 2. Voy a
mostrarles la diapositiva 2 y voy a ir despacito, en todo caso vamos a achicar, diapositiva 2. Les decía recién, ¿qué es una base de datos? Los sistemas de información o en paralelo con los sistemas de información que se van a programar, en paralelo con ellos se deben programar también las estructuras de base de datos. ¿Y qué es una base de datos? La base de datos es un conjunto, técnicamente es un conjunto de tablas. Esas tablas contienen registros. Los registros contienen campos, los campos contienen tipos de datos. Ese es un poco el escalafón. Anteriormente a las estructuras de bases de datos, el concepto anterior eran los archivos. Por eso ahora solamente hablábamos de almacenamientos. Anteriormente a este nombre de bases de datos, los archivos tenían características que generaban una gran cantidad de falencias o de errores en los datos. Por ejemplo, la duplicidad, como por ejemplo la redundancia, por ejemplo la inconsistencia. Entonces, cuestiones que ustedes más adelante van a ver, a nosotros hoy solamente nos deriva en un poquitito y de manera muy general conocer el concepto de base de datos. Una base de datos, les decía recién, es un conjunto de tablas. Hagan de cuenta, si se quieren, de que ustedes están en algoritmos o están en estructuras de datos y se acuerdan que en más de una ocasión nosotros les dábamos dos listas, una lista y otra lista que se recorrían a la par, que se cargaban a la par, una se eliminaba mientras las otras se agregaban. Bueno, hagan de cuenta que acá se trata de diferentes listas, diferentes estructuras que se conectan entre sí. Una base de datos es un conjunto de esas estructuras más pequeñas que se conectan entre sí a través de un pequeño software llamado gestor de base de datos. ¿Qué hace ese gestor de base de datos? Ese gestor establece quién se conecta con quién, cómo se conectan y saca elementos de un lugar para juntarlos con otros elementos de otro lugar y armar, por ejemplo, una consulta. Los gestores de bases de datos más populares son, por ejemplo, SQL, MySQL, Postgres. Algunos son gestores propietarios y otros son gestores libres. Todo el trabajo de establecer la constitución de tablas, inclusive de trabajar con un gestor de datos, ustedes las van a ver en profundidad en dos materias. Una de las materias es diseño, pero la materia que tiene mayor peso, mayor énfasis en el trabajo con base de datos es precisamente una materia que se llama gestión de datos. Dado que la primera de las materias está en tercero y la segunda de las materias de las que les menciono está en cuarto, nosotros ahora solamente lo que hacemos es una previa, un calentamiento para que en tercero entren con una idea muy general de lo que es una base de datos y en cuarto año la perfeccionen e inclusive la amplíen. Desde el punto de vista de esta materia, nosotros lo que hacemos es modelar la estructura previa, la estructura preliminar a el modelado de una base de datos. El modelado de una estructura previa o de una estructura preliminar a la base de datos se denomina modelo de entidad-relación. El modelado que se hace de una base de datos se denomina modelo relacional. En los grandes sistemas se suele construir siempre primero un modelo de entidad-relación para luego construir o para luego, después del análisis a modo de refinamiento, construir el modelo relacional. Las diferencias que hay entre el modelo de entidad-relación y el modelo relacional son mínimas en cuanto a lógica. Lo que cambian es en cuanto a la gráfica que se utiliza. El año que viene ustedes van a ver modelo de entidad-relación,
pero también van a agregar a ese modelo de entidad-relación el modelo relacional. Junto con el modelo relacional, hacemos o accedemos al uso de un gestor de base de datos. Dicho de manera muy general, veamos entonces para qué se utilizan los modelos de entidad-relación apodados DER, los modelos relacionales apodados MR o directamente las bases de datos apodadas BD o, si quieren un poco más adelante, los gestores de base de datos. En líneas generales, lo que estamos haciendo con un DER, un MR, lo que estamos haciendo con un BD es modelar una estructura de almacenamiento de datos. Y como modelado, nosotros necesitamos saber en un sistema de información qué datos voy a ocupar. Y de esos datos que voy a ocupar, cómo los voy a agrupar. Y de esa agrupación, qué características van a tener esos datos. ¿Van a ser enteros? ¿Van a ser reales? ¿Cuál va a ser la longitud de esos datos? ¿Van a pertenecer a una estructura de datos un poco más compleja? ¿Van a pertenecer a una estructura de datos que se conecte? En el campo de los diseños basados en DER, en MR y en adelante, aparecen a su vez otros conceptos nuevos, como por ejemplo el concepto de clave. En una base de datos siempre hay una clave. ¿Y qué es una clave? Un dato. Un dato que, a diferencia de los otros datos, tiene características especiales. Tiene características que lo diferencian del resto. En este momento, cuando vaya a generar el modelado de datos, tengo que tomar esas previsiones. ¿Habrá datos que se repitan? Yo necesito que haya un dato que no sea redundante. Eso significa que no esté de más y que no pueda encontrar dos informaciones con el mismo dato o con las mismas características. Entonces, teniendo en cuenta un montón de elementos, es necesario realizar una previa. Esta previa es el diagrama de entidad-relación. Esta previa nos está indicando cómo avanzar en el modelado de los almacenamientos. El diagrama de entidad-relación, tal como lo define en esta pantalla, en esta diapositiva, es una herramienta más de modelado. Por lo tanto, no es la última herramienta antes del desarrollo de un sistema y tampoco no es la única herramienta. Vamos a ver que existen otras herramientas para modelar datos. Esta es la más empleada. Y no solamente la más empleada, sino también, por el otro lado, la más sencilla. El modelo de entidad-relación, apodado DER, de diagrama de entidad-relación, me permite mostrar o visibilizar tres cuestiones importantes. Por un lado, lo que llamamos entidades. Por el otro lado, y en segundo lugar, lo que llamamos propiedades de las entidades. Y en tercer lugar, interrelaciones entre las entidades. Así como en el caso de uso, yo utilizaba símbolos, pues el modelado de caso de usos es una técnica gráfica, el modelado de datos basado en diagramas de entidad-relación también es una técnica gráfica. Y de la misma manera que en los casos de uso, emplea símbolos. Y de la misma manera que en los casos de uso, esos símbolos son pocos. 3. Uno para las entidades, uno para las propiedades y uno para las relaciones o interrelaciones. Lo que sí, no me tengo que confundir, no tengo que mezclar los símbolos de un sistema de caso de usos respecto de un modelado de entidad-relación. Esa es una cuestión muy clara, por eso es que ustedes tienen a veces diferentes programas informáticos para, como herramienta, armar dos cosas distintas, dos modelados diferentes, sin perder la consistencia en cuanto a los símbolos que se utilizan. Se dice que el modelo de entidad-relación es un modelo de alto nivel. ¿Qué significa un modelo de alto nivel? Porque es el
modelado más cercano al usuario. Es el primer bosquejo, es el modelado que está en contacto directo en una primera oportunidad con el que propone o con el que necesita pensar en un almacenamiento. Pero no es el definitivo. Por eso decimos que a partir del modelo de entidad-relación, el modelo relacional es un modelo de menor nivel comparativamente con el anterior. Y ya lo que hacemos, si acá observan en la lectura, dice usamos tablas. Esas tablas van a representar a las entidades, esas tablas van a contener las propiedades y las tablas se van a conectar entre sí armando relaciones. Por ende, un poco corroborando lo que anteriormente comenté, no difieren desde el punto de vista lógico estos dos modelos o estos dos niveles de modelado, sí cambian en cuanto al simbolismo que se emplea, en cuanto a la gráfica que se emplea para poder mostrar los diferentes componentes de un modelado de datos. Tomen este ejemplo, ¿sí? Yo coloqué este ejemplo que habla de una agencia de viajes. En este caso, la agencia de viajes, ¿sí?, habla de que necesita informatizar, necesita realizar un sistema que esté relacionado con las reservas de un hotel y específicamente los vuelos para sus clientes. Entonces, en esta agencia, evidentemente, los clientes contratan o realizan unas reservas para el alojamiento en el hotel, pero también para la realización de los vuelos. Uy, qué ganas que uno tiene en este momento de poder hacerse un viajecito turístico. Está medio como que mostrando el deseo del profesor, ¿sí?, para poder salir de esta situación monótona de estar todos los días en casa. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con este enunciado? En este enunciado vamos a determinar o vamos a poder detectar los diferentes elementos de un diagrama de entidad-relación. Dijimos anteriormente que un diagrama de entidad-relación tiene tres componentes: las entidades, por un lado, las propiedades, por el otro lado, y las interrelaciones entre las entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto. Puede ser físico, puede ser abstracto, puede ser una persona, puede ser un conjunto o un grupo de personas. En amarillo yo marqué las entidades: una agencia, un hotel, un vuelo, un cliente. ¿Qué es una entidad? Si yo lo quiero asociar el día de mañana con una estructura de base de datos, un archivo se va a llamar agencia, un archivo se va a llamar hotel, un archivo va a tener el nombre de vuelo, un archivo va a tener el nombre de clientes. En un diagrama relacional, en un modelo relacional, las tablas tienen el nombre de agencia, hotel, vuelos, clientes. En definitiva, cada uno de estos almacenamientos o cada uno de estos diferentes grupos de datos contendrá un conjunto de datos que son pertinentes, que se relacionan, que se vinculan entre sí y que se diferencian del resto de los datos. Piensen, les hago una analogía, si lo que estoy analizando es dentro de la universidad el sistema de desarrollo de clases. El alumno que se vinculará de alguna manera con el profesor y el alumno que se vincularán con el dictado o el desarrollo de una materia. Alumno, profesor y materia reciben el nombre de entidades. Y como les decía recién, pueden ser un objeto, en este caso eran personas, pero también pueden llegar a ser un objeto, pueden llegar a ser concretos o pueden llegar a ser simplemente lógicos, recibir el nombre o tener un rol de.
Cada una de estas entidades o cada una de estos objetos tiene lo que se denominan propiedades o atributos. ¿Qué son las propiedades o a qué se refieren los atributos? Son los diferentes nombres de campos o los diferentes datos que identifican a cada uno de los elementos, que identifican a cada uno de Hola, hola, acá volví, se me había cortado. Hola, hola, acá estoy. Bien. Decíamos recién que cada uno de los objetos, cada una de las entidades tiene características. Por ejemplo, en el caso de hoteles, hotel tendrá como propiedades el código, un nombre, una dirección, un teléfono y una cantidad o número de plazas disponibles. Si estamos hablando de clientes, de los clientes, los atributos o sus propiedades estarán relacionados con el código de cliente, el nombre del cliente, el apellido, su domicilio, dirección y su teléfono. Cada uno de estos diferentes elementos se denominan atributos o propiedades. Y desde el punto de vista de un archivo, son los campos que constituyen un registro. Por lo tanto, en el caso de los clientes, cada uno de los registros estará formado por 5 campos: el código de cliente, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. En el caso del archivo de vuelos o el almacenamiento de vuelos, cada vuelo estará formado por los campos relacionados con el número de vuelo, la fecha de vuelo, la hora, el origen, el destino, la cantidad de plazas totales y la cantidad de asientos que hay en la clase turista. Lo mismo para los hoteles. Entonces, vimos entidad y vimos atributo. El tercero de los elementos en un diagrama de entidad-relación es la conexión entre esas entidades. Vuelos se relacionará con clientes, vuelos no se relacionará con hotel, clientes se relacionará con hoteles, agencias se relacionará con hoteles. Una vez que tengo establecida la conexión entre las distintas entidades, que a su vez tienen diferentes atributos o bien propiedades, estoy en condiciones de modelar o de pensar en un modelo de datos a partir de un diagrama entidad-relación, que terminará luego en una estructura de base de datos. Este mismo esquema que ustedes ven como enunciado puede tener en un principio un tratamiento de casos de uso en donde lo que se especifiquen sean los requerimientos que hay entre agencia y cliente, pero más luego y con seguridad tendrá que haber una vinculación con una estructura de datos a través de un modelado de datos que me indique dónde se almacenan o bien de dónde sacar los datos que necesito para cumplir o para resolver algunos requerimientos. Pero volvamos otra vez a nuestro modelo de entidad-relación. En un modelo de entidad-relación, ahí dijimos recién 3 elementos: las entidades,
por un lado, por el otro lado los atributos y finalmente las interrelaciones. Esos tres elementos o esos tres componentes se resuelven a través de estos tres gráficos. El rectángulo, que indica la entidad, la elipse o el círculo con los extremos achatados, que indica los atributos, y el rombo, que hace alusión a las relaciones que vinculan a las entidades diferentes y que puede ocurrir de que también constituyan o que tengan atributos. Los atributos pueden ser de la entidad, los atributos también pueden ser parte de la relación. Gráficamente o en un modelo les muestro de qué manera se grafica o cuál sería el resultado de un gráfico utilizando el modelado de entidad-relación. Tiene bastantes diferencias con lo que es un modelado de caso de usos, pero sí van a ver que los únicos tres elementos son el rectángulo, las elipses y, por último, las relaciones. En este caso particular, les cuento de qué se trata. En este caso, se trata de modelar una estructura de datos relacionadas con las canciones que un usuario quiere incluir en una lista de reproducción. Se quiere realizar un pequeño módulo de programación, un pequeño módulo informático, en donde de manera automática el usuario seleccione algunas canciones que vayan a parar a un listado para posteriormente, en el momento de su reproducción, tener, como si fuese en un compendio de ordenamiento, las diferentes canciones que quiere escuchar. A partir de este enunciado, empezamos a dilucidar cuáles van a ser las entidades. En el gráfico, las entidades son usuario, canción y lista de reproducción. Cada una de las entidades tiene sus atributos. Por ejemplo, en el caso de usuario, sus atributos son una clave, acá dice password, una dirección de correo electrónico, el nombre y el apellido, y tiene lo que se denomina nick, o en todo caso un alias, muy usado en la actualidad. Respecto de canción, ¿cuáles son los atributos? Una clave, hablamos de el ID de canción, que identifica y al mismo tiempo diferencia las canciones entre sí. Un género respecto de la canción, romántico, rock, un autor, un título de la canción, una fecha que puede estar relacionado con el momento en que se creó la canción o el momento en que la canción se sube, en este caso a YouTube. La duración de la canción expresada en minutos y segundos. Y por último, tiene otro campo más ahí que tiene que ver con, ¿qué dice acá? Con el enlace, creo que dice. A ver, ¿qué dice mi función acá? Con la entrada. La entrada al mismo lugar en donde se efectúa fecha junto con entrada, van juntos los dos atributos. Lista de reproducción, por el otro lado, tiene un nombre de lista. Muchas veces cuando tenemos listados de canciones le damos un nombre y también tiene un ID o una clave para identificar diferentes listados o listados que puedan tener el mismo nombre, pero a su vez tienen que tener un dato que los identifique, una clave que los identifique. A esa clave le solemos llamar genéricamente ID. En el medio, usuario, canción y lista de reproducción se conectan entre sí a través de rombos. Los rombos dijimos que señalan o determinan las conexiones o las relaciones. Un usuario sube canción, la canción pertenece a una lista de reproducción, el usuario crea una lista de reproducción. En los rombos, o cuando hablo de rombos, se coloca un verbo. El verbo es el que determina la acción, o el verbo es el que denota la acción que une o que vincula a dos entidades.
La gráfica es genéricamente de esta manera, tiene algunas diferencias y, por supuesto, igual que en el caso de los casos de uso, reglas de construcción. Por ejemplo, no se admiten las líneas curvas, por ejemplo, no se admiten flechas, por ejemplo, y tenemos que tratar de subrayar aquellos campos o aquellos atributos que se consideran claves. Un elemento importante que aparece en este gráfico, igual que en el gráfico anterior, son unos pequeños símbolos, en este caso asterisco y un número, en este caso son números encerrados entre paréntesis o bien números separados por comas. A ese tipo de elementos que se agregan los vamos a ver más adelante y representan lo siguiente. En un diagrama de entidad-relación, de la misma manera que en un modelo relacional, además de esta primer parte que hace a la construcción básica, existen dos grandes categorías, dos grandes agregados. En primer lugar, se denomina grado y en segundo lugar, razón de cardinalidad. Estos elementos llamados o que pertenecen e indican el grado del diagrama de entidad-relación y la razón de cardinalidad de este DER, las vamos a ver a posteriori, ahora solamente se las explico para saber que representan o tienen un significado, pero considerando la finalidad que tenemos en este momento de identificar solamente entidades, atributos, de identificar relaciones, no viene el caso o está de más. Entonces, dicho esto, empecemos ahora a tratar específicamente de ver paso a paso cada una, conceptualmente, cada uno de los diferentes componentes que hacen a un diagrama de entidad-relación. En primer lugar, ¿qué es una entidad? La definición en esta diapositiva dice que una entidad es un objeto del mundo real. Ese objeto trata de distinguirse del resto de los objetos. Un objeto contiene un conjunto de atributos o de propiedades que lo identifican. Agrega, una entidad puede ser una persona, un lugar, una cosa, un concepto. Puede ser real o abstracto, siempre y cuando resulte para, en este caso, el analista, importante desde el punto de vista de datos, importante desde el punto de vista de su funcionalidad como un almacenamiento de datos. Una entidad, dice al final, es aquel objeto del cual queremos almacenar información en la base de datos. Por lo tanto, una entidad puede ser, más allá del ejemplo, un alumno, puede ser profesor, una entidad puede ser departamento contable, una entidad puede ser empresa, una entidad puede ser barrera, una entidad puede ser sistema solar. Tenemos cualquier cantidad de entidades y las vamos a seleccionar teniendo en cuenta qué es lo que queremos almacenar y cómo podemos agrupar todos esos datos bajo un nombre. Ese nombre genérico que almacena datos del mismo tipo o que hacen alusión a algo en el mismo sentido, lo vamos a llamar entidad. Las entidades se clasifican en entidades regulares o también llamadas entidades fuertes y entidades débiles. Una entidad regular, en primer lugar, se simboliza siempre con un rectángulo con líneas completas. El rectángulo que vimos anteriormente o en la diapositiva anterior es una entidad fuerte o es una entidad regular. Las entidades débiles se simbolizan con una doble línea, por lo tanto, si esta fuese una entidad débil, tendría esta primer línea que hace a la más fuerte
y alrededor una segunda línea. ¿Qué es una entidad débil y en qué se referencia con una entidad fuerte? Una entidad débil se dice de que es una entidad que depende o una entidad que para su existencia necesita una entidad fuerte. Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es trabajar con una entidad para indicar los artículos, es decir, supónganse que mi entidad es artículo. ¿Qué atributos puedo llegar a tener de los artículos? Y bueno, el número de artículo, puedo llegar a tener la descripción o el detalle del artículo, cómo se presenta el artículo, supónganse que son artículos de supermercado, si viene en paquete, si viene en frasco, si viene en bolsa, si viene en una presentación de 5 paquetes o de 10 paquetes, si viene una presentación por kilos. También un artículo estará identificado respecto de su atributo con el precio unitario. En una estructura de almacenamiento de artículo es muy importante el precio de costo o el precio con que yo compré el artículo para saber a cuánto lo voy a vender o para saber cuánto le voy a recargar o para saber, desde el punto de vista del cliente, en el momento que hace el cálculo, tiene que multiplicar esto por la cantidad de productos que se llevan. En algunos casos, y también en las entidades de productos, está la fecha de compra y la fecha de vencimiento para aquellos artículos que son perecederos. Pero a su vez, los artículos en muchos casos se categorizan y nosotros decimos que los artículos se ubican dentro de rubros. ¿Qué son los artículos? Por ejemplo, supongamos que se trata de un supermercadito que quiere informatizar su inventario, su stock, y entonces, dentro de todos los artículos que vende, vende yerba para el mate. Pero vende diferentes marcas de yerba. Vende la yerba Rosamonte, vende la yerba Playadito, vende la yerba Clareando, vende yerba Unión. Y a su vez, cada uno de los paquetes de yerba tienen diferentes contenidos. Yerba de kilo, yerba de medio kilo, yerba de cuarto. Más allá de que sea kilo o marca o variedad, todos los artículos pertenecen al grupo de hierbas. Lo mismo sucede si lo que estoy haciendo es pensar en fideos. Tengo diferentes marcas de fideo y a su vez tengo diferentes, entre comillas, modelos de fideo. El modelo de fideo fettuccini, el modelo de fideo, ¿sí?, colita de chancho, el modelo de fideo cabello de ángel, todos son o siguen siendo fideos. Entonces, es muy común que los artículos se agrupen en categorías o decimos más comúnmente se agrupan en rubros. El rubro de los fideos, el rubro de las hierbas, el rubro de las golosinas, el rubro de los artículos de limpieza, el rubro de los detergentes. Son grandes categorías que mejoran o potencian el ordenamiento de los artículos. Una entidad regular es aquella entidad que puede funcionar por sí sola y no tiene ningún desprendimiento. En el caso de un artículo clasificado en rubros, hay una conexión entre, por un lado, el artículo y una dependencia con otra categoría o con una categoría llamado rubro. Se dice entonces que como rubro depende de los artículos, depende de producto, rubro pasa a ser una entidad débil. En cambio, cuando hablamos del producto, hablamos de una entidad fuerte o una entidad regular. En un principio, vamos a ver acá otro concepto que aparece, que son las ocurrencias. ¿Qué significa una ocurrencia? Una ocurrencia es un registro. Por lo tanto, cuando hablo de bases de datos, hablo de ocurrencias dentro de
o registros dentro de la estructura. Cada registro tiene un campo, cada campo que responde a un atributo tiene una característica en cuanto al tipo de dato. Les doy un ejemplo y siguiendo con el tema del supermercado. La base de datos o la estructura de base de datos tiene una tabla o en todo caso tiene una entidad que se denomina producto. Adentro de esa entidad hablamos de que aparecen los registros. ¿Cuáles serían los registros? Los diferentes ejemplos concretos, yerba de 1 kilo romance, yerba de medio kilo romance, yerba de 1/4 romance. A cada uno de esos renglones los llamamos registros o bien ocurrencias. Cada una de esas ocurrencias o registros tiene atributos. Esos atributos se denominan campos y cada campo a su vez tiene un tipo. Fíjense que yo dije, yerba de 1 kilo romance. Ese registro, a su vez, podemos diferenciar tipos de información. El nombre o la marca, romance, y su presentación, kilo. El nombre y la marca y su presentación se denominan campos, o en todo caso, en la lógica de un diagrama de entidad-relación, se denominan atributos. Cada uno de esos atributos o campos tiene características de tipo de dato. Una presentación será una cadena de caracteres. En cambio, si estoy hablando de la presentación, será un número que puede llegar a ser entero o puede llegar a ser real. Las ocurrencias es la cantidad de registros o la cantidad de renglones que formen parte de una estructura de entidad. La mayor parte de las veces en esta materia nosotros vamos a ver entidades fuertes o entidades regulares para que en la medida en que tomemos fuerza, confianza con la modelización de una estructura de datos, más adelante pueda acceder a poder identificar, en este caso particular, entidades débiles. Por lo pronto, el concepto que tengo que tener en cuenta es que dentro de las entidades existen dos tipos de entidades, las entidades fuertes o regulares y las entidades débiles. Y que normalmente las entidades débiles dependen o las entidades débiles existen a partir de las entidades fuertes. No pueden existir por sí solas y si así lo hicieran, dejan de ser débiles para convertirse en entidades fuertes o regulares. Profe, le pregunto, en el ejemplo anterior que nos mostró, un ejemplo de entidad débil sería la lista de reproducción. No, porque la lista de reproducción existe por sí sola. Vos creaste la lista, no depende de esta. Lo que hace la lista de reproducción existe por sí sola porque tiene un ID, tiene un ID y tiene a su vez un nombre, un indicador, y se conecta con esta para sacar. No puede existir por sí sola, depende del enunciado. Puede existir por sí sola, depende del enunciado. El enunciado casi siempre es el que indica ese grado de relación o ese grado de conexión que te delimita o que te establece si es fuerte o débil. Como ustedes no tienen el enunciado, y esto era solo por ejemplo, el enunciado establece que esta entidad, en este caso particular, es fuerte o regular y no débil. Pero ojo, porque no tengo el enunciado. El enunciado es el que te va indicando, te va guiando en la construcción o la tipificación de entidad débil por encima de las entidades fuertes o al revés. En este caso, el enunciado dice que no, que es una entidad que puede estar por sí sola, puede funcionar por sí sola. Bien, fíjense, en este caso hay otro ejemplo más. Los voy a ir matizando con ejemplos para que podamos entre todos hacer más fácil el proceso a la construcción. Después volvemos a ver otra vez qué son los atributos y las relaciones. Este ejercicio dice, una empresa vende productos a varios clientes, se necesita conocer
los datos personales de los clientes y también de los productos, porque en definitiva hay una relación de venta entre cliente con producto. Por el otro lado, dice, fíjense, los productos son suministrados por diferentes proveedores. Eso significa de que hay un proveedor que proporciona a esta empresa los productos. A su vez, indica que de cada proveedor tenemos que tener agendado su nombre y dirección. Entonces, si se trata de definir las entidades, lo primero que hago es buscar en el enunciado estos grandes objetos, digo grandes porque casi siempre están explicados, estos grandes objetos y las características que se lo asocian. Cliente, dice, del cliente necesito conocer. Por lo tanto, cliente es una entidad. Nombre, apellido, DNI, dirección y fecha de nacimiento serán los atributos o las propiedades. Cada producto tiene un nombre. Producto es una entidad, nombre, código y precio unitario pasan a ser sus propiedades o atributos. Y después explica la relación. ¿Cuál es la relación? Que un cliente compra productos a la empresa y un producto es comprado por los clientes. Por lo tanto, un cliente se va a vincular con la entidad productos a través de una relación de compra. Un cliente compra productos, cliente tiene sus atributos y producto también tiene sus atributos. Hasta que tenga el pizarrón, se los voy a dibujar a ver cómo me quedaría esta vinculación. En un principio nosotros dijimos de que tengo las entidades, entonces tengo, por un lado, dos entidades. Una entidad se va a llamar cliente y otra entidad se va a llamar producto. ¿Dónde está mi...? A ver que voy a ir mostrando esto de acá. Bien. ¿Alcanzan a ver? Tengo ahí mi cuadernito que está mostrando las dos entidades. Solamente hasta ahí he hecho la identificación de las dos entidades que hasta ahora tengo en el enunciado. Vuelvo otra vez. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Que las entidades tenían sus respectivos atributos. Entonces, lo que voy a hacer es, otra vez, ¿sí? Lo que voy a hacer es identificando, acá lo alcanzan a ver, con los rectángulos, con los óvalos que van a vincular a esta entidad y los óvalos que van a estar relacionados con esta entidad. Cada uno de los óvalos, en su contenido, en su interior, se identifica con un atributo o una propiedad respecto de la entidad. ¿Qué atributos tenía o qué propiedades estaban relacionadas con el cliente? El apellido, el nombre, la dirección. ¿Qué atributos estaban relacionados con el producto? El precio unitario, el nombre o la descripción del artículo, etcétera, etcétera. Tengo los dos primeros elementos graficados. Ahora necesito hacer la relación. La relación se realiza mediante un rombo. Por lo tanto, esta es mi relación. El rombo vincula las dos entidades y el rombo tiene en su contenido un verbo que establece la acción. Un cliente compra productos. Ahora ustedes lo van a ver al revés porque en definitiva es un espejo lo que estoy mostrando. Esta gráfica es un rombo, vincula a las dos entidades, adentro va un verbo. Entonces, dice el enunciado, un cliente compra productos o en todo caso, un producto es comprado por un cliente. Por lo tanto, la lectura de la relación se hace de acá para acá y de acá para acá. Lo que cambia
es la forma de expresar. Entonces se dice de que utilizamos voz pasiva. Primero voz activa, cliente compra producto. Voz pasiva en castellano, en la semántica castellana, un producto es comprado por el cliente. No se escribe es comprado porque solamente se escribe la relación activa. Producto, el cliente compra producto. Vuelvo otra vez a mi enunciado, porque el enunciado seguía. En el segundo párrafo dice, los productos son suministrados por los clientes, por lo tanto, por los proveedores. Por lo tanto, tengo otra entidad más que tiene que ver con los proveedores. Entonces, voy a construir una entidad llamada proveedor y lo que voy a hacer es enganchar o establecer una relación. ¿Con quién? Con productos. Vamos otra vez. Fíjense qué me pasó en el gráfico. Fíjense dónde dibujé. Acá lo ven de este lado. ¿Qué hice? Se me acabó el cuadernito. Al ponerlo encima, al ponerlo arriba, ¿de quién? De producto, porque en definitiva estoy conectando proveedor con producto. Esta es la relación que acabo de construir. Acá estaba producto estaba anteriormente conectado a cliente y ahora necesito construir la relación desde proveedor hasta cliente. ¿La puedo dibujar acá abajo? Sí, la puedo dibujar, pero no olviden que siempre tenemos que tratar de hacer uso de la voz activa. Es decir, en la lectura, ¿sí? En la lectura, que normalmente es de arriba hacia abajo, tenemos que leer lo más simple, sencillamente posible, la vinculación entre las dos entidades. Aquí me quedaría el proveedor vende productos. Si no, tendría que colocar hacia abajo, producto es vendido por un proveedor. Entonces, la voz ya no es tan clara. La lógica ya no es tan clara. Priorizar voz activa. Eso me va a llevar en muchos casos a tener que pensar con antelación cómo voy a colocar los diferentes objetos o los diferentes elementos que van a formar parte de mi diagrama de entidad-relación. Porque por ahí, ¿sí?, estoy queriendo armar de una forma y veo que el espacio me queda chico o el espacio no permite claridad en la visualización de los diferentes objetos o elementos. En la programación o en el uso de una herramienta informática, esto se puede resolver con facilidad, esto se resuelve bastante ágilmente considerando las particularidades de la informática. Pero desde el punto de vista de la gráfica, como en este caso en el cuaderno, como en este caso en una pizarra, no resulta tan sencillo y necesito prever los espacios, los lugares, para poder generar un diagrama de entidad-relación lo suficientemente claro, lo suficientemente sencillo. Así se arma entonces una estructura de diagrama de entidad-relación. Vamos a ver dónde está, volvemos otra vez. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, el enunciado es un poco más extenso. Se trata de una estructura para o relacionada con la venta de automóviles. Otra vez, hace la descripción. La empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer matrícula, marca, modelo, color, precio de cada coche. Listo. Primera cuestión entendida. Coche será entonces una entidad y matrícula, marca, modelo, color, precio serán los atributos. A su vez, después hay un punto seguido. Dice, los datos que interesa conocer de cada cliente son DNI, nombre, dirección, ciudad, número de teléfono y además hay un código interno. Por ende, listo. Segunda entidad, cliente. Ah, perfecto. Del cliente los atributos serán DNI, nombre,
dirección, ciudad, número de teléfono y un código interno. Sigo leyendo. El cliente puede comprar tantos coches como desee la empresa. Un coche solo puede ser comprado por un único cliente. Este párrafo define la relación. ¿Quién con quién se vincula? Se vincula la entidad cliente con la entidad coches. Un cliente compra coches. Un coche es comprado por el cliente. Voy de atrás para adelante y de adelante para atrás. Hasta ahí tengo dos entidades, solamente dos entidades, y tengo varios atributos para cada una de las diferentes dos entidades. Veamos ahora qué sigue. En la viñeta siguiente el párrafo siguiente, habla de que también el concesionario o la empresa realiza las revisiones de cada coche. Y dice, cada revisión tiene un código y a su vez unos cuantos campos descriptivos acerca de cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de freno, otros. Tercera entidad. Revisión es una entidad. Revisión tiene atributos. Los atributos serán el código y a su vez... Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Revisión, ahí no sería una relación. O sea, No. ya sé que no es, pero no entiendo por qué. Revisión en un principio, fíjate, acá hago las revisiones. Cada revisión tiene asociado un código. Un código, campos como cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de frenos. Por un lado, es una entidad con atributos. Y por el otro lado, Luz, lo que hace es establecer una relación, dado que los coches pueden pasar varias revisiones. Entonces, vamos para atrás. Revisión tiene un montón de campos. ¿Qué se revisa? Particularmente los coches. Por lo tanto, auto o coche era una entidad. Los coches van a estar conectados con revisión a través de un rombo, y ese rombo va a decir revisión. En definitiva, si vos querés dentro del rombo establecer la misma palabra o el mismo nombre que el de la entidad, es válido. Nada más que en el caso de la entidad es sustantivo y en el caso de el rombo, o sea, de la relación, es un verbo. Miren, si se quiere, es el mismo gráfico que acabo de realizar recién. Tomo otra vez el grafiquito. Hagan de cuenta, sí. Por un lado, este que sea auto, por un lado, este que sea cliente y este que sea auto. Del cliente tenían todos los atributos. De los autos tenían todos los atributos. El cliente compra auto. Hasta ahí compra coche, porque así aparecía en el enunciado. ¿Está? Ahora dice, cada uno de los coches pasa por un proceso de revisión. En la revisión, hagan de cuenta de que llevamos el auto a el concesionario o a la misma empresa en la que compramos y hay un conjunto de test que se le suele hacer. ¿Qué test? Si tiene freno, si tiene aceite o si está hecho el cambio de aceite, algunos otros. Entonces, dice de que yo necesito almacenar o necesito tener en cuenta para cada coche qué tipo de, entre comillas, revisión se les hizo. Como necesito almacenar o tener en cuenta para cada coche las revisiones, creo una estructura o creo una entidad de revisión. La revisión va a estar conectada con autos. ¿De qué manera? A través de una relación. En ese rombo
ese rombo que contiene un verbo puede ser igual o puede tener relación con el nombre de tu entidad. Puedo decir, un coche es revisado o un coche pasa por un estado de revisión o un coche recibe una revisión o un coche es revisado por un sistema de revisión o por un revisador, de última, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Entonces, mientras en el enunciado me indiquen las propiedades, se trata de una entidad. Si en el enunciado establece una conexión, pues se dice, un cliente puede comprar muchos autos, un auto puede ser comprado por un cliente. Mientras haga esa explicación estableciendo la conexión entre distintas entidades, estamos en presencia de una relación o de una interrelación. Y vamos a ver que si bien hasta ahora solamente hay acá o de este lado atributos, también pueden haber atributos en una relación. Es decir, que los óvalos pueden salir de este rectángulo, pero también podrán salir de este rombo. Por lo pronto, lo más importante acá es empezar a identificar cuáles pasan a ser las diferentes entidades y sus respectivos atributos para luego establecer las vinculaciones, para luego hacer las relaciones. ¿Me pueden ir siguiendo? Me van por ahí, es complicado no tener el pizarrón, pero por lo menos para que me vayan siguiendo. Entonces, hasta acá, ¿sí? Hasta acá, y para no seguir avanzando, ¿se entendió de manera sintética? A partir del diagrama de entidad, a partir de, los casos de uso, el siguiente modelado es el modelado de datos. En el modelado de datos pasamos por una evolución desde los diagramas de entidad-relación a los diagramas relacionales a las estructuras de base de datos. En los diagramas de entidad-relación, lo que hacemos es establecer los almacenamientos posibles o en donde van a colocarse los datos. En esos almacenamientos posibles, o teniendo en cuenta esos almacenamientos posibles, vamos a usar tres elementos: las entidades, las propiedades, o también conocidas como atributos, que son los campos en los archivos, y las relaciones que asocian o que conectan entidades entre sí. Por ahora y hasta ahí es lo más importante que se tenga en claro respecto de este nuevo proceso de modelación, pero en este caso modelando los almacenamientos o modelando los datos en estructuras que sean ordenadas, en estructuras que tengan un montón de elementos que suenen a ventajas, como por ejemplo la libre redundancia, una organización más clara, que no hayan archivos repetidos, que en el medio haya consistencia, es decir, la consistencia es que todas las características relacionadas con un elemento estén en el mismo lugar, que no haya mezclas, ¿sí? De tal manera de que la organización sea mucho más accesible y a su vez escalable en el tiempo. Como primera entrada en calor de esto, sí, la idea era llegar hasta acá. Después vamos a ver, así como las entidades se clasifican, los atributos también se clasifican. Lo único que no se clasifican son las relaciones, pero en el medio las relaciones sí permiten los grados y las razones de cardinalidad, que son las otras características que vamos a ver en la próxima clase. Por lo pronto, hasta ahora, me interesa esto, que vean que hay un nuevo sistema de modelado, que en este caso modelamos los datos, y que los datos son tan importantes como los requerimientos en el caso del modelado basado en casos de uso. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? ¿Alguna duda tienen hasta acá?
Sé que hay varios que no están conectados, sé que hay varios que dejaron de estar, no sé si será que siguen o les colapsa con alguna otra materia el horario. Sí, Franco. El otro atributo no, la entidad. ¿Por qué puse arriba? Es por cómo lo lees. Vos normalmente lees de arriba para abajo, no lees de abajo para arriba. Si yo conecto cliente con auto, ¿qué te queda mejor? ¿Conectar cliente con auto o auto con cliente? Si yo conecto cliente con auto en la relación, es decir, hablando de una lectura vertical, de una lectura de arriba hacia abajo. Suponete que arriba colocas cliente y abajo colocas auto. Si vos colocas cliente arriba y auto abajo, en tu relación, ¿qué vas a decir? Cliente compra auto. Entonces, a eso se lo llama voz activa. Es la manera en que comúnmente nos comunicamos. Ahora bien, si lo que hago es cambiar y coloco auto arriba y cliente abajo, no puedo decir auto compra cliente. Lógicamente no se entiende lo que vos normalmente decís, auto es comprado por cliente. Ese es comprado se denomina voz pasiva. En castellano se denomina voz pasiva y es algo que no estamos acostumbrados a manejar. Entonces, es preferible que en el momento de la construcción le encuentres la lógica de poder hablar o poder leer tu enunciado con voz activa. Es lo mismo, en este caso hablé de vertical, suponete que sea horizontal. Si yo digo si yo digo cliente compra auto, es fácil de leer y de interpretar. Ahora, si modifico y digo auto de este lado y cliente de este lado, vos deberías leer el auto es comprado por el cliente. Entonces, lógicamente o mentalmente no es clara la redacción. Fíjate, alumno rinde materia. Cambio, materia es rendida por alumno. Ese es rendida, que se denomina voz pasiva, no es muy usable desde el punto de vista de la lectura o de la interpretación del diagrama entidad-relación. Entonces, se prefiere que casi siempre la lectura sea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, utilizando la voz activa. Si el ejercicio o si la propuesta, porque no hay espacio, no te da, sí entonces accede a la utilización de la voz pasiva. Pero preferentemente, como un tip, si se quiere, de construcción, tratemos de utilizar la relación por voz activa. ¿Te pude aclarar la duda? Bien, 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 bien. Sobre todo va a pasar esto, que a veces yo digo, auto es comprado por cliente y no queda tan fierito. Por ahí cuando digo materia es rendida por alumno, ¿sí? Entonces sí creo que, fíjate, la barrera se levanta, después por ahí digo, la barrera es levantada por el auto, queda medio raro por ahí en algunas formas de expresión. Entonces, por eso es que siempre tratamos de utilizar voz activa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Ya está. Sí. Yo quería saber si nos puede corregir, por favor, el gráfico del ejercicio 4 del TP4, así rapidito nomás. Bueno, ¿lo podés compartir? Sí, pues. No sé si ahí está compartiendo. No. Fíjate, a ver,
O tal vez esperamos, ahí está, ahora sí ya está empezando a compartir. Porque lo arreglamos como usted nos había dicho, más o menos, pero queríamos saber igual. Ese caso 4, integrar en acta general. Sí, porque dice que el profesor puede integrar las actas de varias comisiones en un acta general de la misma materia. Bueno, ajá. Bien. Calcular porcentaje no lo hace el profesor, ¿eh? Ah, claro. Calcular porcentaje es una operación que surge, o en todo caso, si vos vas a colocar, capaz de que podés ahí colocar, no, ahí iba estadísticas, calcular o obtener estadísticas. Estadísticas gráficas o algo por el estilo. A ver, ¿dónde Ay, está? no sé. Bueno, después no. Ahí está, veo. Vos tenés ahí calcular porcentaje, calcular promedio, tenés el 7 y el 8, y el porcentaje y el promedio, si o forman, a ver, el porcentaje lo calculás a partir del promedio. Si vos lo vas a colocar, el profesor pone la nota, dice Leandro, espera, que quiero leer a ver se me fue tu imagen, Leandro, pero ahí estoy leyendo. El profesor pone la nota, sí. No es que se calcula solo, pero no lo calcula el profesor, digamos, lo calcula el sistema. Entonces, el cálculo del porcentaje, el cálculo del promedio van en tu tabla de especificaciones. Ah, claro. Se hace automáticamente, digamos. Claro, no es, o sea, automáticamente, pero vos le tenés que decir, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del profesor, es automáticamente. O como dice Leandro, se calcula solo, desde el punto de vista del profesor. Pero no te olvides que tu tabla de especificaciones son las que va a recibir el programador para que el programador programe el cálculo. Entonces vos le vas a decir, se calcula el porcentaje, se calcula el promedio y con eso se obtiene un gráfico o algo así. En la tabla de especificaciones. Caso de 7 y caso 8, eso sería lo único que por ahí modificaría. Está bien que al introducir las notas puedas importar y exportar. Está bien el caso de uso 10. Está bien el caso de uso 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Gestionar asignaturas era cargar asignaturas nuevas, creo que era, ¿no? Sí. Y gestionar titulaciones también, y gestionar grupos también, que lo hace. El administrador siempre hace la gestión de los grupos, o puede también hacerla el profesor. No sé, profe, no me acuerdo. Ahí voy a ver. Bien, ahí respondo a Mácula, sí, sería obtener estadísticas, ¿no? O consultar estadísticas. En la consulta de estadísticas va en la explicación de consultar estadísticas, o bien obtener estadísticas, en el caso de... Dice que solamente el administrador, parece, profe. Porque acá aclara que el administrador es el que hace todo eso. Sí, pero consulta al grupo de alumnos, no gestiona. Porque dice gestión en la cual podemos consultar, Entonces, consulta la gestión de grupos. Ajá. Porque la palabra gestionar incluye dar de baja, lo mismo que acá, consultar titulaciones. Después dice aquellos alumnos consultar matriculaciones y consultar historial académico. Respondo a Franco. Sí, Franco, en tu titulación y te faltó historial académico. Sí. Ah, no, acá está. Consultar historial académico, el caso de uso 15. Sí, lo vi. En las explicaciones, Franco, de obtener estadística, y va eso. Y obtener gráfico puede llegar a ser, obtener gráfico sí puede estar conectado.
porque obtener gráfico puede ser un caso de uso alternativo, optativo. Vos hiciste las estadísticas, pero querés ver con mejor claridad. Entonces, obtener gráficos sí está bien. Lo que está mal, o no es que esté mal, sino lo que deberías estar uniendo es el 7 y el 8. Hacer uno solo de los dos, digamos. Hacer uno solo de los dos y generar gráficos sí está bien. Y Leandro habla de el caso de uso no sería poner las notas, creo que más arriba. Arriba sí, el primero. Acá está, introducir notas. Y para introducir las notas tenés las opciones de o bien importar o exportar el listado de los alumnos. O sea, podés traer de alguna otra base los alumnos. ¿Está? Bueno, o sea que le agrego... Sí, está bastante corrijo bien. esto. Está bastante bien si lo comparamos con el anterior, o sea, se depuró muy bien, así que me parece que vas por buen camino, Luz, o con quién estás trabajando. Creo que con Irala estabas trabajando. Con Irala y Mácula. Y Mácula. Ah, buenísimo. Sí, profe, nosotros somos grupo. Perfecto, buenísimo. ¡Hola, Fabián! ¿Escuchaste vos? Estaba escuchando, profe. Es que yo ya no sé, como todos conectan, digo yo, ¿será que están presentes, están durmiendo? Como esto Estamos todo el grupo, estamos todo el grupo. Digo, ya ves que me veo que en paralelo, en simultáneo, está aprendiendo con distintos profes, distintas clases, así que, bueno, estamos entonces. Fíjense que tienen fecha de entrega para el tema de los casos de uso. Así que por ese lado traten de agilizar para aquellos que todavía no he visto ningún ejercicio o que todavía se están un poco lentos, traten de agilizar la realización de este trabajo práctico. Así entonces continuamos con el modelado de datos a través de los diagramas de entidad-relación. Entonces, el jueves continuamos con modelado, como les digo. Ya voy a tratar de ir armando algún dibujito en Word, ¿sí?, que me queda más cómodo, para poder ir indicándoles o para poder ir construyendo a la par algunos de los ejercicios. Por lo pronto, tienen los materiales subidos al aula, si alguien quiere recorrer creo que hay un PDF y hay otro material más que le subí, y también para ver el práctico. El práctico tiene teoría y práctica, así que también tengo una parte de teoría, si alguien quiere adentrarse un poquitito más, venir revisando. Yo sé que ustedes tienen un montón de tiempo ocupado, pero en el medio, sí, por las dudas, alguien está un poco más libre, puede ir avanzando en responder a alguna de las cuestiones que aparecen en el trabajo práctico número 5, que es el que sigue. Evelyn no me saludó, así que no sé si estará. Julián anda por ahí, Julián. Sí, yo le saludé, profe. Ah, bueno, pero sí, ahora escucho su vocecita. Bueno, me alegro entonces de Julián Navarro tampoco. Julián Navarro estaba por ahí conectado al principio. Les dejo saludos para todos. Esto después se graba y si alguien lo necesita a este material. ¡Ay, buenísimo! Me gusta. Les queda a ustedes el material. Si alguien después quiere, se los comparto utilizando el link de YouTube. Se los paso por el grupo de WhatsApp. Así que lo tienen por ahí para ir adentrándose. Pero si estamos los que estamos, es muy ameno que ustedes puedan ir haciendo preguntas. Si van haciendo preguntas, quiere decir que van llevándola, aunque las preguntas por ahí puedan tener sentido o no, pero está bueno que uno pueda ir preguntando porque eso significa que están escuchando o que están prestando atención y que pueden ir siguiendo o no el ritmo de lo que se va explicando. Entonces, los abandono, los dejo hasta el jueves que viene y cualquier duda, cualquier consulta en el grupo de WhatsApp, estoy abierta para las preguntas que quieran formular. Un saludo, los dejo a todos y continúen el lunes. Buen inicio de semana para todos y abrigarse, cuídense, protéjanse entre ustedes, y que es muy importante. Nos vemos entonces. Chao, chao Leandro. Hasta la próxima, Julián. Julián 1 y Julián 2. Chao Luz. Hasta luego, hasta luego.